Había sido un día largo y aburrido en el trabajo. James buscó a tientas las llaves bajo la lluvia torrencial y se le cayeron unos cuantos dólares del bolsillo. No importaba, solo quería entrar en casa y descansar un poco, aunque sabía que el sueño se le escaparía. Dormir. La palabra le parecía tan extraña, incluso de otro mundo. ¿Cuánto tiempo había pasado? 3 días. No podía seguir así. Necesitaba dormir, pero sabía que en cuanto su cabeza sintiera el suave abrazo de la almohada y sus párpados se cerraran sobre sus ojos inyectados en sangre, el cansancio lo abandonaría. Tenía medicación, tanto legal como ilegal, que tomaba frenética e infructuosamente para conseguir al menos una pequeña bocanada de descanso. El insomnio había empezado a controlar su vida. James se tragó unas cuantas pastillas, sin importarle los efectos secundarios, y apoyó la cabeza en la almohada. Cerró los ojos y se sumió en una oscuridad tenebrosa. Su mente se negaba a vaciarse. Intentó concentrarse, olvidarse del mundo real y perderse en la oscuridad, pero no pudo. De repente sintió el impulso de ver la televisión, de comer algo. Se había olvidado de lavarse los dientes. Sí, así era. James se levantó de la cama y se dirigió vagamente al cuarto de baño. Se pasó perezosamente el cepillo eléctrico rojo por los dientes y luego se enjuagó en el lavabo. Al mirarse en el espejo, contempló su reflejo. En su cara había empezado a brotar una barba desaliñada y desigual. No le gustaba. James se giró para localizar su navaja. La había perdido. No estaba en la ducha donde normalmente la guardaba. Buscó en todo el baño e incluso revisó el estrecho pasillo fuera de la puerta del baño. No era propio de él extraviar cosas, especialmente objetos triviales como una navaja de afeitar. James creía en la filosofía simple de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Se rascó la cabeza, volvió al baño y jadeó. No estaba seguro exactamente de por qué jadeó, o por qué estaba tan sorprendido por lo que vio. La navaja que había estado buscando había estado en el fregadero todo el tiempo. ¿O sí? No, pensó, no había estado allí. Lo hubiera visto, debería haberlo visto. Haciéndole caso omiso, James decidió que de todos modos no tenía paciencia para afeitarse. Lo que sí necesitaba, sin embargo, era una agradable ducha caliente. Seguramente eso le ayudaría a relajarse, para aclarar su mente. El agua era relajante. James cerró los ojos y experimentó lo más parecido a dormir que había logrado en los últimos 3 días. El agua besó la punta de su nariz mientras lentamente comenzaba a quedarse dormido. Justo cuando empezaba a perderse, el agua se volvió más cálida. No es un cambio sustancial en la temperatura de ninguna manera, solo un poco más de lo que debería haber sido. James no le prestó atención, simplemente pensó que se trataba de algún tipo de plomería defectuosa. Además, ahora estaba demasiado relajado para abrir los ojos. Luego escuchó el chirrido siempre tan sutil de la perilla que controla la temperatura del agua, seguido por el intenso ardor del agua caliente rebotando en su rostro desprevenido. Maldijo y se arrojó hacia atrás, alcanzando desesperadamente la perilla para cerrar el agua humeante. La perilla se había girado completamente hacia el lado etiquetado con una letra H de color rojo brillante. Antes de continuar te invito a suscribirte al canal y a que actives la campanita de las notificaciones. Es totalmente gratuito, dame un like si te gusta el video, y deja tu comentario. El insomnio era algo horrible, de eso no había duda. Un monstruo voluble, indiferente y sin corazón. James estaba confundido y desorientado, y el agua hirviendo le había quemado ligeramente la cara. Después de vestirse, miró el reloj de su mesilla de noche. Decía las 3:22 am. Al darse cuenta de que no había manera de que pudiera dormir, James volvió al baño y se miró en el espejo una vez más. Sus ojos, que normalmente eran de un azul intenso, ahora eran de un gris cansado. Se podían ver gruesas venas rojas corriendo a ambos lados de sus retinas. Sus pupilas estaban agrandadas, como si hubiera consumido algún tipo de alucinógeno. James permaneció allí, en silencio, examinando sus rasgos en el espejo por un momento. De vez en cuando se hacía muecas extrañas, torciendo sus rasgos y entrecerrando sus ojos cansados.
Luego acercó su rostro al espejo, de modo que su nariz se frotara contra el cristal. Solo para ser tonto, James bajó la voz hasta convertirla en un gruñido amenazador. Comillas, ¿quién eres?, dijo con voz áspera, sin apartar la cara del espejo. Su reflejo parpadeó. James gritó y voló hacia atrás. Eso no había sucedido. Solo estaba cansado, eso es todo. Habría sido una tontería pensar lo contrario. Pero no pudo evitar sentir terror al volver a mirarse en el espejo, para ver qué monstruo horrible y desfigurado estaba esperando que se levantara del suelo. Pero cuando finalmente tuvo el valor de mirar, todo lo que vio fue a sí mismo. Sin embargo, James notó algo. No estaba cerrada la puerta del baño cuando entró por primera vez. Eso creía él, aunque no podía estar seguro. Tenía el cerebro frito, necesitaba descansar. Ciertamente su mente le había estado jugando una mala pasada. Al darle la espalda al espejo, escuchó un ruido, un sonido de rasguño, proveniente directamente detrás de él. El sonido se parecía al chirrido de clavos en una pizarra. Cuando se dio la vuelta, vio que había un rasguño largo y delgado en el costado del espejo. Una punzada aguda de dolor latió desde el dedo índice de la mano derecha de James. Tenía la uña cortada y nudosa, como si hubiera estado raspando algo. ¿Era el espejo? No, estaba causando toda la confusión y todas las noches de insomnio. Cada vez que le daba la espalda, sucedía algo extraño. James entró corriendo al baño y miró fijamente su reflejo nuevamente. Hizo muchos movimientos repentinos en un intento desesperado de descubrir lo que se escondía detrás del espejo. No pasó nada anormal. James estaba extremadamente asustado de darse la vuelta, pero sabía que no tenía más remedio que hacerlo tarde o temprano. Lentamente giró su cuerpo, pero no rompió el contacto visual con lo que sea que lo estuviera mirando detrás de su reflejo, imitándolo. Cuando James finalmente apartó la mirada del espejo, todo estaba en silencio. Durante 10 segundos enteros permaneció allí, esperando que algo horrendo saliera volando del cristal y se lo tragara. Pero, durante mucho tiempo, nada sucedió. Entonces un ensordecedor hum rompió el silencio. Se giró para inspeccionar qué era exactamente lo que había producido un ruido tan fuerte. Había una gran grieta en el centro del espejo. Parecía como si alguien hubiera tomado su puño y lo hubiera golpeado contra el cristal. Una vez más, otro dolor punzante recorrió la mano derecha de James, esta vez más intenso que el anterior. Mientras miraba su cabello, se había cortado en varios lugares alrededor de los nudillos y sangraba inmensamente. Instintivamente corrió a limpiar la herida, olvidándose por completo del espejo. James envolvió su puño en unas cuantas toallas de papel y presionó hacia abajo en un intento desesperado de evitar que el líquido carmesí saliera de su mano. Pasaron unos 5 minutos, pero los cortes de repente dejaron de sangrar. Después de que terminó el sangrado, James recordó el espejo. Corrió escaleras arriba y se golpeó el dedo del pie con una de las escalas en el proceso. Dobló la esquina y recorrió el pasillo hacia su baño, con el corazón latiéndole en la garganta. Una vez que llegó al baño, se dejó caer en un rincón y se quedó sin aliento. Había sangre por todo el espejo, como si alguien lo hubiera rociado y salpicado por todas partes. En el suelo había un fragmento de vidrio largo y dentado del que también goteaba un líquido rojo familiar. Un pequeño charco de sangre se estaba acumulando debajo del cuerpo ahora sin vida de James. Le habían abierto la garganta. Bueno, ¿qué opinas de este, George? Dijeron que encontraron pequeñas cantidades de marihuana en su sótano, dijo el investigador privado Paul Kite, mientras contemplaba sombríamente la espantosa escena. El soldado George Henderson se rió entre dientes y dijo, Mary Jane no le hace esto a la gente, lo sabes. Encontré al menos 10 marcas diferentes de pastillas para dormir en su botiquín de abajo. ¿Alguna vez has visto los efectos secundarios de esas cosas? Ansiedad, alucinaciones, paranoia, etc. Apuesto a que este pobre tipo simplemente tomó demasiadas pastillas. El soldado Kite frunció el ceño mientras miraba el espejo destrozado cubierto de sangre seca. Podría haber jurado que, por un segundo, vio allí dentro a un hombre diferente, un rostro diferente al suyo. El rostro estaba hosco e inexpresivo. Era un hombre, sin duda, con los ojos extremadamente inyectados en sangre. El rostro del reflejo tomó un ligero tinte rojo, como si algo lo hubiera quemado.
Kite se frotó los ojos y se miró fijamente en el espejo. No vio nada más que su propio reflejo. Entrecerró los ojos y se acercó al cristal manchado de sangre, de modo que la punta de su nariz casi lo tocaba. Mientras miraba su reflejo, este parpadeó, empezó a reírse como un frenético maníaco, estiró sus largos y huesudos brazos y lo llevó a un oscuro pozo sin fondo. El pobre infeliz de Kite, es ahora una víctima más que muere eternamente detrás del espejo.